Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a un nuevo Noti LBBP. Comienza el mes de julio, feliz mes de julio para todos y estamos cada vez más cerca, como es evidente, del inicio de la campaña 25-26. Al momento de la publicación de este video, 106 días faltan para el inicio de la pelota venezolana y ya saben que después de que ese contador llega a 100 es absolutamente rápido todo lo que se desencadena para que inicie la pelota criolla. Hoy vamos a iniciar nuestro Noti LBP hablando de Cardenales de Lara y de un pelotero del que nos han preguntado bastante en los comentarios, que actualmente está teniendo oportunidad en el equipo grande de los Marlins de Miami y que está aprovechando cada uno de los chances que se le presentan. Nos referimos a Javier Zanoja, este muchacho que el año pasado debutó en las grandes ligas con el conjunto de Florida y que ahora está aprovechando también cada oportunidad que recibe por parte de su cuerpo técnico. Zanoja, en sus últimos 7 choques viendo acción con los Marlins de Miami, apenas ha consumido 19 presentaciones al plato, es decir, no está gozando, como quien dice, de plena confianza en todo el sentido de la palabra, pero aún así cada vez que sale al cajón de los bateadores está haciendo el trabajo. 333 el promedio al bate de Javier Zanoja en esos últimos 7 encuentros, con 444 de OVP, un OPS que pasa la barrera de los 1000 con 2 impulsadas, 4 anotadas y par de triples para Javier Zanoja en esos últimos 7 encuentros, evidentemente viendo acción primordialmente como jardinero Javier Zanoja. El año pasado dejó una buena sensación Zanoja en su debut en las grandes ligas. Este año también está repitiendo una buena dosis. De hecho, el año lo empezó en las grandes ligas y se ha mantenido allí toda la temporada. Tiene 242 de promedio al bate. No es el mejor, pero bueno, está mejorando lo que hizo la temporada pasada en sus primeros 15 encuentros en la Gran Carpa, que batió 229. Él sigue siendo un pelotero muy joven. Javier Zanoja apenas tiene 22 años de edad. El próximo mes de septiembre cumplirá los 23 y es un pelotero que todavía le queda mucho para desarrollarse, pero el jugar varias posiciones, ser multifacético dentro del terreno de juego, le está abriendo las puertas con los Marlins de Miami y además está aprovechando cada oportunidad que le dan, porque como les digo, en los últimos 7 juegos tiene 333 de averaje y 444 de OVP. También quiero hablarles con respecto a los Cardenales de Lara de Danry Vázquez. Nos siguen preguntando por él, no es para menos, es un pelotero importante dentro de Cardenales de Lara de cara a la próxima campaña. Y bueno, él está teniendo una característica que viene explotando desde el año pasado, pero que este año todavía se nota más, y es el poder de envasarse a través de las bases por bolas para Danry Vázquez. Este año tiene 35 bases por bolas y 30 ponches nada más como bateador con los Tecos de Dos Laredos. Eso en un total de 50 encuentros. Es verdad que su promedio del bate está lejano a lo que consiguió, por ejemplo, el año pasado. El año pasado con el mismo conjunto de Tecos batió 339, en 2023 batió 328 y este año ni siquiera llega a 260 ese averaje, está en 259. Aún así, ya conectó en esta campaña más cuadrangulares que en la zafra anterior, ya lleva 7 con 30 empujadas y 40 carreras anotadas. Danry Vázquez, pareciera que ese oportunismo que se le vio con Cardenales de Lara en la zafra anterior, de que cada vez que recibía la oportunidad de remolcar carreras lo hacía, lo está traspolando con los Tecos de Dos Laredos. Ya quizás ha dejado de ser ese bateador de promedio, pero sigue siendo un bateador productivo. Eso con respecto a los que nos preguntaban por Danry Vázquez. Y para finalizar la información de Cardenales de Lara, nosotros le hablamos en el Noti LBP de la semana anterior de Kleibert Pérez, un lanzador que el año pasado no recibió oportunidad con Cardenales de Lara. Él pertenecía a la organización de los Tigres de Detroit y este año exploró la liga independiente. En la Frontier League lo estaba haciendo bastante bien, nosotros ya le habíamos mencionado esto, pero es que el rendimiento fue tal de Kleibert Pérez que llamó la atención de un equipo en México, específicamente los Pericos de Puebla, que va a ser el nuevo conjunto de Kleibert Pérez. Evidentemente que esto es una extraordinaria noticia para Cardenales de Lara, porque este muchacho barquisimetano, zurdo, podrá tener su primera experiencia en un circuito competitivo como el mexicano. Él este año realizó 10 aperturas con los Capitales de Quebec en la Frontier League, ganó 7 encuentros, dejó efectividad de 2.48 y un excelente whip de 0.90. En 54 entradas ponchó a 51 rivales y apenas otorgó 11 boletos. Así que este extraordinario rendimiento de Kleibert Pérez lo lleva a jugar con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana y le abrirá las puertas sin duda alguna
para ser parte de la rotación de Cardenales de cara a la contienda 25-26. Michael García empezó esta temporada sin ser titular indiscutible en los Reales de Kansas City. Al transcurrir la misma se ha ganado el respeto dentro de ese dugout, y si les digo que está entre los mejores venezolanos este año en las grandes ligas, es porque así se trata. Michael García vivió un año estupendo con los Reales de Kansas City en una temporada en la que está bateando de promedio del bate por encima de 300, como les digo, sin haber partido el año siendo titular de la tercera almohadilla de los Reales de Kansas City. Ha jugado principalmente en dicha base, ha jugado 66 encuentros de esta temporada allí, también ha estado en segunda, ha estado en el shortstop, en el right field, en el center field, que también empezó esta temporada jugando allí, y como les digo, batea 309 en lo que va de temporada Michael García, con OPS de 846. Nunca en su carrera había tenido este OPS en las grandes ligas. También un promedio del bate por encima de 300 que consiguió, por ejemplo, en la temporada 2022, la que debutó en las mayores, pero apenas jugó 9 encuentros. Este año estamos hablando que ya lleva 83 y sigue con el promedio del bate por encima de 300. Sin duda alguna, una temporada excelente la que está teniendo Michael García. En sus últimos 12 choques puntualmente tiene un promedio del bate de 298 con un OPS de 829, con 6 carreras impulsadas y 5 anotadas en sus últimos 12 duelos. Está cerrando esta primera mitad de campeonato de la mejor forma posible Michael García, y evidentemente se sigue abriendo esa posibilidad de que tenga mucho que decir con respecto a jugar en la tercera base de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Para mí no es un debate de que si se trata de Eugenio Suárez o Michael García. Yo creo que incluso ambos son peloteros que se pueden compenetrar de cara al line-up de Venezuela en el Clásico Mundial. Yo veo a Eugenio Suárez estando en tercera, en el puesto de bateador designado, o si hace falta en la primera base para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Me parece que tiene que ser la parte fuerte, el grosor del corazón ofensivo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero Michael García lo que aporta tanto defensivamente como en el corrido de bases y la ofensiva, como lo estamos viendo actualmente, hace llamar la atención, y muy probablemente de aquí a que finalice la temporada de Grandes Ligas seguirá colocando numeritos interesantes para quedarse y adueñarse de esa tercera base de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. También quiero conversarles, ya que estamos en tema de Grandes Ligas, sobre Anthony Santander. Nos han preguntado un poco sobre él en los últimos Noti LVP. Él no ve acción en las Grandes Ligas desde el pasado 29 de mayo. Una lesión en el hombro que fue mucho más delicada de lo que se esperaba ha evitado que él pueda jugar en todo el mes de junio. Él presentó una inflamación en su hombro a finales del mes de mayo, y evidentemente una lesión en el hombro siempre es compleja. Los Azulejos de Toronto no quieren que haya un movimiento en falso que pueda alargar el periodo de recuperación de Anthony Santander, pero lo que sí se tiene en mente es que en su periodo de rehabilitación entre a empezar a hacer swings a partir de los próximos días. Uno cree que quizás a mediados del mes de julio pudiésemos ver, si no hay ningún tipo de recaída, a Anthony Santander de regreso en los terrenos de juego. Otro par de informaciones de los Tiburones de La Guaira. Algunos nos preguntaban por Ángel Padrón. Los colegas de @guairistas, una cuenta que lleva el colega Robinson Álvarez, mencionaban que Ángel Padrón tuvo una recaída nuevamente en la lesión de su brazo de lanzar y estará fuera de acción por los próximos 3 meses. Es decir, llegaría bastante justo al debut de la temporada 2025-2026 de los Tiburones de La Guaira, y sin ritmo de juego, porque lamentándolo mucho no pudo actuar con los Amanes de Aragua. Es una lástima, porque Ángel Padrón ha demostrado que podía ser un lanzador que ayudara a Tiburones, pero la salud no lo acompañó en la 24-25, y en este verano del 2025 tampoco lo ha acompañado. Y el otro pelotero del que ustedes nos preguntaban era Ramón García. Ramón García se encuentra en la Liga Mayor con los Líderes de Miranda. Él también tenía muchísimo tiempo sin lanzar. Ramón García, desde aquella final contra los Leones del Caracas en la 22-23, durante esa postemporada 2023 no actuó en todo el 2023, tampoco lo hizo en el 2024, y ahora pues bueno, lo está haciendo con el equipo de los Líderes de Miranda. Ramón García, en lo que va de temporada, para los que nos preguntan por él, tiene efectividad de 6.75, un alto whip de 2.22 en 8 aperturas. Él inició esta temporada lanzando bastante bien. De hecho, en sus primeras 2 presentaciones lanzó 5 entradas y 5 entradas en blanco,
y a partir de ahí no pudo volver a tener ese tipo de estadísticas de lanzar 5 o más episodios sin permitir carreras limpias. De hecho, en sus últimas 4 salidas ha permitido un total de 17 carreras limpias Ramón García. Aún así, lo importante para él es ver acción, que ese brazo pueda entrar nuevamente en tono y ver si podrá formar parte de la rotación o del relevo largo de Tiburones de La Guaira en la siguiente justa. Eric Leal consiguió su mejor apertura desde que firmó con la organización de los Yankees de Nueva York en la sucursal AAA. Así es, no estaba haciendo una temporada ni está haciendo una temporada sencilla para Eric Leal. El regreso al sistema de ligas menores le ha costado conseguir que esa buena velocidad que exhibe, que esos buenos lanzamientos quebrados que está mostrando, se trasladen en dominio contra los adversarios. Es un pitcher que en el bullpen pareciera que va a ser imbateable, pero no ha conseguido compenetrar completamente ese estilo de lanzar en AAA para dominar. Y su última apertura ha sido la mejor en todo lo que va de temporada. Fue el pasado 29 de junio, lanzó 7 innings Eric Leal, donde permitió apenas una carrerita limpia y ponchó a 7 rivales. Además, estuvo económico en cuanto a picheos, lanzó 93 envíos Eric Leal, de los cuales 63 fueron en strike. Más del 65% de los envíos que hizo cayeron en zona de strike. Era algo fundamental para él, y ya él en sus últimas 3 aperturas ha venido mostrando algo mejor de su brazo. Tiene 3.71 de efectividad en esas últimas 3 aperturas. En buena medida se ha visto mejorar esa efectividad por la última apertura que les hablo el pasado 29 de junio, donde lanzó 7 entradas permitiendo una sola carrerita, y en todo lo que va de temporada tiene efectividad de 6.54. Eric Leal llegó a estar cerca de los 9. Esa efectividad se ha visto un poco reducida en los últimos días, y eso es claramente beneficioso para él, primero que nada para mantenerse en el sistema de ligas menores. Creo que parece complicado, al menos por estadísticas, que de momento reciba el llamado a Grandes Ligas Eric Leal, y para los Leones del Caracas será fundamental tenerlo a él desde el primer día. También información de los melenudos, quiero hablarles de Eric Brito, este muchacho que está en la sucursal AAA. Ustedes nos preguntaban en los comentarios sobre él. Él está en la AAA de los Phillies de Filadelfia, y el año pasado dejó buenas sensaciones con los Leones del Caracas. En 12 encuentros en los que la mayoría no estuvo como titular, aún así dejó buena sensación Eric Brito con 455 de averaje. Él este año está, como les digo, en la sucursal AAA de los Phillies de Filadelfia, primera vez en su carrera que está en dicho circuito, en dicho nivel, y bueno, no está siendo sencillo, pero aún así en sus últimos 8 juegos tiene un OVP de 333 Eric Brito con casi 800 de OPS. En todo lo que va de temporada tiene un OPS bajo, por eso es llamativo lo que ha hecho en los últimos 8 juegos, cercano a 800 de OPS. El que exhibe en la temporada regular es de 677 con 258 de promedio al bate. Él ha jugado primordialmente en la tercera almohadilla de la sucursal AAA de los Phillies de Filadelfia, 20 encuentros allí, otros 14 en el campo corto, y el año pasado con los Leones del Caracas, como les digo, no recibió mayores oportunidades, apenas 5 encuentros como antesalista, y ninguno de ellos partiendo desde el inicio de ese line-up. De hecho, el año pasado tuvo 11 turnos al bate en 12 juegos. Yo creo que es un pelotero que pedirá mayor tiempo de juego de cara a la próxima campaña. Caracas tiene muchísima competencia dentro de ese infield, también tiene mucha cantidad de peloteros experimentados allí, así que será importante ver qué tipo de trabajo va a hacer el manager José Alguacil, si darle rienda suelta a los novatos o hacer una mezcla, porque hay otros nombres también interesantes allí. Con respecto a los Leones del Caracas, quiero conversar con ustedes sobre Miguel Rodríguez. Nos preguntaban mucho de este nombre. Fue uno de los lanzadores del relevo de los Leones del Caracas que el año pasado hizo un rendimiento más aceptable de cara a lo que fue el bullpen melenudo, que fue el tercero con peor efectividad en toda la liga. Bueno, Miguel Rodríguez no ha visto acción en todo lo que va de verano de 2025, entre otras cosas porque se le sometió a una pequeña cirugía en su codo para lo que suele decirse en el béisbol, remover algún tipo de basura ósea, quiero decir, que había en su codo de lanzar. Él el año pasado con los melenudos lanzó un total de 7 encuentros, dejó efectividad de 3.38. Es verdad que su whip fue alto de 1.50, pero en esas 5.1 entradas ponchó a 5 rivales. Él apenas tiene 26 años de edad, es un pitcher que puede producir muchísimo para los Leones del Caracas, y nosotros conversábamos con el propio Miguel Rodríguez y nos decía que su meta es estar absolutamente listo para el inicio de los entrenamientos
con los Leones del Caracas. No está cerrado a participar en el verano con algún equipo, pero dependerá si la rehabilitación así se lo permite. Y por último, con respecto a los Leones del Caracas, hay que hablar de Alfredo Duno, este receptor que fue convocado al Juego de las Estrellas del Futuro, que se va a estar celebrando el próximo 12 de julio en Atlanta. Hay 3 venezolanos que fueron convocados al Juego de las Estrellas del Futuro. Estaremos analizando esos 3 nombres a lo largo de este programa, pero uno de ellos es Alfredo Duno, un receptor que tiene 19 años de edad, es mirandino y que promete bastante. Hasta ahora está en la sucursal clase A de los Rojos de Cincinnati, Alfredo Duno, que en sus últimos, por ejemplo, 8 juegos tiene promedio al bate de 300, OBP de 450 y un OPS de 950. En sus últimos 9 duelos tiene 9 bases por bolas, 9 carreras impulsadas, 9 hits, 3 dobles, un jonrón, y la temporada por completa de Alfredo Duno es bastante positiva. En 64 encuentros tiene un OPS de 875, tiene OBP de 422 en esos 64 duelos, y a la defensa tiene 27% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo. Todavía falta muchísimo a lo largo de esta carrera de Alfredo Duno, pero el hecho de que ya haya sido tomado en cuenta para el Juego de las Estrellas del Futuro habla bastante de él. En los Leones del Caracas habrá que ver qué tanto espacio tendrá de cara al futuro, pero sin duda alguna una de las grandes promesas con las que cuenta el equipo caraquista. Y ya que hablábamos del Juego de las Estrellas del Futuro con Alfredo Duno, démosle continuidad al mismo tema, ahora hablando de Josué Briceño, como no podía ser otra cosa. El venezolano que pertenece a Caribes de Anzoátegui en la LVP también fue convocado al Juego de las Estrellas del Futuro, que vuelvo y repito, se estará celebrando el 12 de julio en Atlanta. Son 3 los venezolanos: Alfredo Duno de los Leones del Caracas, Josué Briceño de Caribes de Anzoátegui, y el tercer nombre lo conoceremos más adelante a lo largo de este Noti LVP. Y la verdad que el año de Josué Briceño es absolutamente fantástico con la organización de los Tigres de Detroit. Él está actualmente en la sucursal clase A fuerte de los Tigres de Detroit, primera vez que está en este nivel, y la verdad no le ha pesado para nada. En 50 encuentros tiene 405 de OVP. Esto quiere decir que cada 10 veces que se para en el plato, al menos en 4 se envasa. Josué Briceño, excelente estadística, tiene un OPS de 994 en dicha liga. Josué Briceño con 14 jonrones, 11 dobles, un triple, 51 remolcadas en 50 duelos, es decir, te garantiza una remolcada por encuentro Josué Briceño, y no creo que sean demasiados los receptores que puedan tener esta estadística, y además 38% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo. Este muchacho, que el próximo 20 de septiembre estará cumpliendo 21 años y que es oriundo de Maracay, está llamado a ser una estrella del futuro del béisbol venezolano. En la anterior campaña fue incluso triple coronado en 2024 en ligas menores. Ahora en 2025, en un circuito mucho más competitivo, está demostrando que está por encima de este nivel Josué Briceño. Parece complicado verlo debutar en grandes ligas en 2025, pero la mira que tienen los Tigres de Detroit con él es que quizás en 2026 ya pueda estar tocando la gran carpa, si no en 2027. Claramente un pelotero que goza de un extraordinario futuro y que va a representar a Venezuela en ese Juego de las Estrellas del Futuro. Como les digo, unas increíbles estadísticas de 51 carreras remolcadas en 50 encuentros con 405 de OVP. De Caribes no nos vamos a cansar de hablar de sus receptores porque tienen un nivel espectacular. Y otro del que hay que conversar es sobre Omar Alfonso Jr., que subió desde la sucursal clase A fuerte de los Piratas de Pittsburgh a la sucursal AA de este conjunto. Primera vez en su carrera que Omar Alfonso Jr. llega a este nivel. Él había iniciado el año en la sucursal clase A fuerte, ahora fue promocionado y ascendido a la sucursal AA en lo que iba de temporada. 389 de OVP en 67 encuentros, muy bueno el OVP también, 829 de OPS y además 261 de averaje. Tiene 11 jonrones, 9 dobles y 34 carreras impulsadas en esos 67 encuentros. Estadísticamente a la defensa también muy buenas estadísticas para Omar Alfonso Jr. de 26% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, y además una característica de él, un bateador súper productivo a la hora que lo necesitan. Con 2 out y hombre en posición anotadora, 333 el promedio al bate de Omar Alfonso Jr. con 429 de OVP. Es un pelotero
que a mí me parece que dentro de Caribes de Anzoátegui, Josué Briceño evidentemente que escandila, es una estrella sin duda alguna del futuro, pero Omar Alfonso Jr., para lo que podemos ver constantemente en la LVP, es el receptor de futuro de Caribes de Anzoátegui. Con Josué Briceño tenemos nuestras dudas por el estatus que le otorgarán los Tigres de Detroit. Ojalá le permitan jugar en Venezuela, y también uno vislumbra quizás la carrera de Josué Briceño direccionándose a la primera base, porque es tan bueno ofensivamente que no se le quiere cargar de ambas cosas, a la defensa y a la ofensiva, en el puesto de receptor. Por eso yo veo a Omar Alfonso Jr. como el receptor de Caribes de Anzoátegui de aquí a los próximos 10 años, si no tiene lesiones de por medio y si por supuesto los Piratas de Pittsburgh, que le están dando bastante oportunidad, ya lo subieron a la AA, le permiten jugar en Venezuela. Él el próximo mes de agosto cumplirá apenas 22 años de edad y sigue siendo un pelotero muy valioso, que ahora tendrá esta experiencia enriquecedora en la sucursal AA. Y también conversar de otro receptor más. Es que los receptores de Caribes, la verdad, si hubiese una canción estilo llanera, en vez de los viejos están mandando, los receptores de Caribes están mandando, porque cada uno de ellos está poniendo estadísticas sin iguales. Ahora es Carlos Pérez, que está sin duda alguna en uno de sus mejores años ofensivos en las ligas menores. Tiene 17 cuadrangulares en 52 encuentros. Él el año pasado casi conecta 30 jonrones en la AAA de los Atléticos de Oakland, que es una extraordinaria cifra. Pero bueno, no tiene ni la mitad de los encuentros del año pasado y ya está solo a 10 vuelas cercas de igualar esa cifra. Si mantiene el ritmo, Carlos Pérez va a conectar 34 jonrones este año. 34. Superaría el tope personal que conectó el propio Carlos Pérez en la campaña 2021 con 31 vuelas cercas en la organización AAA de los Atléticos de Oakland. Pérez está con una función de mentor dentro de la organización de los Cachorros de Chicago. Ha quechado este año, por supuesto que sí, tiene 24 encuentros detrás del plato, pero está también primordialmente ayudando a esos muchachos de la sucursal AAA de los Cachorros de Chicago, entre otros a Moisés Ballesteros, a cómo dominar el juego detrás del home. Tiene 37% de éxito haciendo outs a los rivales en intento de robo, 1046 es su OPS este año, 52 juegos, 52 carreras empujadas. La verdad que el superávit de receptores con el que cuentan los Caribes de Anzoátegui, estamos dejando por fuera de hecho a Eduardo Valencia o a Wilmer Pérez, que es verdad que pareciera estar un escalón por debajo o dos de estos nombres que decimos, pero que el año pasado hizo su buen trabajo. Tiene un superávit de receptores increíble Caribes de Anzoátegui, que esperan explotar el próximo año, la próxima temporada, quiero decir la 25-26, y sobre todo de Carlos Pérez. ¿Podrá jugar o no este pelotero que llegó vía cambio prácticamente por poco o nada desde los Navegantes del Magallanes, al ser incluido por Jesús Paricaguán y Edgardo Fermín? Es un tema interesante. El hecho es que está también en una temporada espectacular Carlos Pérez. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Amigos, llegamos a la mitad del Noti LVP y como siempre les recomendamos que activen la campana de notificaciones si todavía no lo han hecho. Esto les ayuda a ustedes para que apenas nosotros publiquemos un video, ustedes lo puedan disfrutar. Dejen un like si todavía no lo han hecho y se suscriban al canal, que es absolutamente gratis estas tres cosas y nos beneficia muchísimo para continuar creciendo dentro de este proyecto que se lo llevamos con tanto cariño. Esta segunda mitad del Noti LVP la vamos a abrir hablando de los Bravos de Margarita. Ustedes nos preguntaban en los comentarios por el Tilín, por José Alexander Martínez, ese campo corto que se ha adueñado del puesto número 6 de los Bravos de Margarita en las últimas 3-4 temporadas. Él está con los Tecos de Dos Laredos, de hecho ya hemos hablado de él en anteriores oportunidades en otros Noti LVP, pero bueno, nos preguntan por él y le volvemos a dar información. Se mantiene en dicha liga, tiene 254 de promedio al bate, mejorando lo que exhibió el año pasado con los Tecos de Dos Laredos cuando batió 244, tiene OVP de 329, exactamente igual que lo que produjo el año pasado, y un OPS de 686, eso sí, un poco menor de lo que fue en la contienda anterior. En 56 duelos tiene 38 impulsadas y 34 anotadas José Alexander Martínez, que como les digo se mantiene jugando como parador en corto a tiempo completo de los Tecos de Dos Laredos. 55 duelos tiene en dicha posición José Alexander Martínez, tiene 10 errores al campo,
Lo hemos visto en otras campañas teniendo mejores registros, pero aún así siguen siendo buenos registros defensivos para José Alexander Martínez, que continuará siendo el campo corto principal del manager Henry Blanco de cara a la justa 25-26. También quiero hablarles sobre Kevin Maitán. Yo les decía semanas atrás que Kevin Maitán había sido despedido de la organización de los Angelinos de Los Ángeles y que necesitaba encarecidamente jugar en Venezuela con los Bravos de Margarita desde el primer día. Y fue a jugar a la Liga Mayor. Y esto es un paso importante para verlo desde el principio con Bravos de Margarita, para que él pueda, si lo desea, reconducir su carrera, porque sigue siendo un pelotero bastante joven y que quizás no, ya no va a cumplir con las expectativas que se trazaron en su momento. Decían que iba a ser hasta un futuro Miguel Cabrera, por eso es que a veces hay que aterrizar y darle a los muchachos que tengan su tiempo, de que se aclimaten a cada una de las ligas, no saltarse las etapas para que no ocurran este tipo de eventos. Pero el hecho es que es un pelotero talentoso, Kevin Maitán. En su momento le dieron un bono multimillonario a los Bravos de Atlanta y uno cree que hay cosas positivas que siguen permaneciendo dentro de él. Maitán, como les digo, fue seleccionado por el equipo de los Caciques de Distrito Capital. Él tiene 25 años de edad y apenas ha disputado 3 encuentros únicamente con los Caciques de Distrito Capital, pero ya ha mostrado cosas interesantes. En 3 duelos tiene 3 hits, 3 impulsadas y un doble con un boleto. Kevin Maitán, las 3 oportunidades que ha salido al campo ha sido como antesalista, importante para Bravos de Margarita, que quizás pueda tenerlo allí jugando esta posición. Con Juan Santana el año pasado le fue bastante bien, pero pudiese mover a Santana a otro lado del campo en caso de que lo quieran repetir y darle la oportunidad a este muchacho de Puerto Cabello, que, como les digo, 25 años de edad, puede ser un pelotero que sea importante en la estructura de los Bravos de Margarita de aquí en adelante. Y el otro del que les vamos a hablar es Carlos Navas, que ha traspolado ese mal momento en la LVP a la Liga Mayor. No le fue bien el año pasado con Bravos en la LVP, terminó siendo, el cerrador con más blown safe en la liga, y este año también le está costando en la Liga Mayor. 10.13 la efectividad de Carlos Nava en 18 relevos, tiene 16 entradas de labor, se le han envasado 2 corredores por episodio. Tiene 17 ponches en 16 entradas, una buena tasa, pero es que la efectividad es altamente compleja para él. Es la primera vez en su carrera que está en la Liga Mayor. Antes había estado en la pelota mexicana y aún así, estando en un circuito que en definitiva pudiésemos decir que tiene menor nivel que la pelota mexicana, tampoco ha podido hacer los outs Carlos Navas. Así que esto sí es una situación preocupante para Bravos, porque tendrán que buscar sí o sí, o en el mercado de cambios, o en la importación, o dentro de su propia esquema del equipo, otro nuevo cerrador. ¿Será Claudio Custodio? Probablemente sí, que ya fue oficializado dentro de la importación de los Bravos de Margarita. Él el año pasado ya terminó siendo el cerrador de los Bravos, precisamente porque Carlos Navas no pudo hacer el trabajo y continúa siendo complicado para él responder en la Liga Mayor con los Marineros de Carabobo. En los comentarios nos escribían: danos información sobre Kervin Castro, cómo le va, dónde está. Este pelotero que recién llegó a los Tigres de Aragua desde los Navegantes del Magallanes en un cambio que involucró hasta 8 peloteros, y algunos de ellos Grande Liga como Tairo Estrada o emblemas del béisbol venezolano como Deolis Guerra. Kervin Castro, que ahora está en los Tigres de Aragua, no lanza desde el pasado 18 de mayo. Tuvo dolencias en su brazo. Nosotros conversamos con el propio Kervin Castro y nos decía que espera regresar a la lomita, a los morritos, a ver acción como tal a partir de la próxima semana, si no hay ninguna recaída en esas molestias que ha sufrido en su brazo de lanzar. Es importante que se recupere al 100%. Recuerden que este lanzador fue sometido a una cirugía a tomillón y evitó que pudiese lanzar en todo el 2024. Él se sometió a la cirugía a tomillón en 2023, se perdió todo el 2024 y estaba teniendo un 2025 exitoso en la sucursal AAA de los Yankees de Nueva York, con 2.18 de efectividad y 0.82 de whip. Increíble el whip que estaba mostrando Kervin Castro, con 11 ponches por cada 9 entradas y apenas 4 boletos por cada 9 episodios. Dentro de los Tigres, ante la lesión de Alfredo Zárraga, lo ven como un cerrador o mínimo como un pitcher del 8º episodio. Necesitan que se recupere y es una buena noticia si en definitiva se concretará ese regreso al terreno de juego
para Kervin Castro a partir de la semana que viene. Repito, esta información compartió el propio Kervin Castro y que se la hacemos llegar a ustedes debido a lo que nos pedían en los comentarios. Con respecto a los Tigres de Aragua, también quiero conversar sobre Edwin García. En los comentarios nos preguntaban ¿dónde está Edwin García? Él llegó el año pasado después de ser dejado en libertad por los Navegantes del Magallanes. ¿Dónde está trabajando ahora mismo? Bueno, Edwin García ha pasado ya por 3 equipos en la Liga Mexicana, pero se mantiene ahí. Empezó la temporada con los Calientes de Durango. Batió 237, fue dejado en libertad. Pasó a los Leones de Yucatán, batió 164, fue dejado en libertad y ahora tiene 5 encuentros con el equipo del Águila de Veracruz. Sigue sin poder producir como se espera de él. 188 apenas es el promedio al bate de Edwin García y tiene un OVP de 316. Él tiene muchísima experiencia en la pelota mexicana. El año pasado estuvo allí, también estuvo en la campaña 2023 con los Zaraperos del Saltillo, en 2022 estuvo con Olmecas de Tabasco. Ha tenido mucha experiencia en dicho circuito Edwin García, que tiene 34 años de edad y pareciera honestamente que dentro de los Tigres de Aragua no entra tanto en los planes de cara a la contienda 25-26 Edwin García. De todas formas, faltará saber qué pasa en los entrenamientos, quiénes se reportan, quiénes no se reportan, quiénes están absolutamente sanos para el inicio de la temporada, pero en principio a este momento no pareciera que Edwin García contara tanto en los planes estructurales de los Tigres de Aragua. Lo que sí, ustedes nos pedían información sobre él, se mantiene ahora ya en su tercer equipo este año en la pelota mexicana con el Águila de Veracruz. Veremos si es capaz de asentarse allí. Y por último, con respecto a los Tigres de Aragua, vamos a conversar sobre Alex Friplanes. Él había empezado el año en la American Association, una liga independiente. Yo siempre recuerdo esto, en cuanto a los niveles de ligas independientes, de circuitos fuera del béisbol asiático y fuera de las grandes ligas y del sistema de ligas menores, el orden de mayor nivel es la Liga Mexicana, la Atlantic League, la American Association y la Frontier League. Esto no quiere decir que un pelotero de la Frontier League no pueda aportar en la LVP, para nada, pero simplemente para poner en su respectivo nivel el tipo de competitividad que existe en cada torneo. Él estaba en la American Association, pero ahora se fue a la Liga Mayor. Fue contratado por los Marineros de Carabobo y de hecho ya debutó Alex Friplanes en la Liga Mayor. Es importantísimo para él ver tiempo de juego. Apenas ha jugado 3 encuentros, los 3 como jardinero central, pero le ha ido bien en esos 3 primeros encuentros. Tiene 10 indiscutibles en 3 encuentros Alex Friplanes. 10. 5 carreras empujadas, 3 dobles y 6 carreras anotadas para él. Él va a cumplir 24 años de edad. No se olviden de esto. 24 años de edad va a cumplir en agosto Alex Friplanes. Sigue siendo un pelotero joven y rescatable que yo me animaría a decir que si tiene el tiempo de juego completo dentro de los Tigres de Aragua, puede ser un jardinero central que explote en la LVP. Él tiene características para hacerlo. Pareciera que ese bateo tiene que despertar tarde o temprano porque tiene condiciones importantes Alex Friplanes. Veremos si las puede concretar o no. Se le llevaba esperando bastante tiempo en los Leones del Caracas. Los Tigres apostaron por él el año pasado, no rindió. Veremos si ahora que ha llegado hasta la Liga Mayor con Marineros y que ahora sí está respondiendo con Marineros, es capaz Alex Friplanes de dar un salto importante y por qué no consagrarse en los jardines de los Tigres de Aragua para la siguiente contienda. Llegamos a los Navegantes del Magallanes y por supuesto en este punto vamos a hablar de ese tercer pelotero que fue convocado al Juego de las Estrellas del Futuro, que se estará celebrando el próximo 12 de julio en Atlanta. Se trata de Joxington García, como no podía ser de otra manera, de Password, la contraseña como se le conoce a este pelotero, oriundo de Apure, de San Fernando de Apure. 22 años de edad para él. Estará representando a Venezuela y a los Medias Rojas de Boston en el Juego de las Estrellas del Futuro, junto con Josué Briceño y junto también con Alfredo Duno de los Leones del Caracas. Joxington García está en AAA. Yo de hecho no descartaría que este mismo año debute en las grandes ligas en algún punto de la temporada. Sobre todo depende del giro que tome la contienda de los Medias Rojas de Boston, que todavía están en la pelea por avanzar a la postemporada, pero han sido un equipo que demostró que no le importa salir de figuras con tal de sanear un poco ese clubhouse, y que si tendrán que hacerlo y seguir apostando a futuro, lo pueden hacer. Y si esto ocurre, no quepe la menor duda de que Joxington García debutará este año en las grandes ligas. En AAA, en lo que va de temporada, Joxington García tiene promedio al bate de 292 y 932 de OPS. Tiene 33 duelos en AAA con 23 impulsadas y 23 carreras anotadas. 9 jonrones, 5 dobles, 2 triples y un total
de 15 bases por bolas para él, jugando casi todo el tiempo como jardinero central. Tiene 21 duelos como jardinero central en AAA, un duelo como jardinero izquierdo y 9 como jardinero derecho. Él ha sido entrevistado por varios colegas, entre ellos la colega Georgeni Pérez, y le ha manifestado que quiere jugar con Magallanes este año si recibe el permiso. Sería un pelotero de impacto y candidatazo al premio novato del año si recibe rienda suelta para participar en Venezuela. Dándole continuidad a otras noticias que le presentábamos en anteriores Noti LVP, hay que hablar de José Gregorio Castillo. Yo les decía que había sido puesto en asignación por los Mets de Nueva York. Ya pasó ese tiempo prudencial de saber si había sido dejado en libertad, si iba a ser cambiado a otro conjunto o iba a pasar a waivers. Entró en esa lista de waivers, ningún equipo lo reclamó y los Mets de Nueva York tomaron la decisión de bajarlo a las ligas menores. Tenía la potestad José Gregorio Castillo, por las temporadas que llevaba jugando en grandes ligas, de decir: a mí no me vas a bajar a ligas menores, a mí me das mi carta de libertad y exploro otro mercado. Sin embargo, aceptó este muchacho de Camagüey bajar a la sucursal AAA de los Mets de Nueva York y se va a mantener en el conjunto neoyorquino, pero ahora en la sucursal AAA. Él, como les digo y repito las estadísticas que vimos de él en el anterior Noti LVP, dejó una buena efectividad de 2.38 con los Mets de Nueva York, pero su whip fue bastante alto, 1.94 el whip de José Gregorio Castillo, que ponchó a 11 rivales por cada 9 episodios en grandes ligas y eso sí, otorgó 5 boletos por cada 9 episodios en la Gran Carpa. La última vez que estuvo en AAA fue esta misma temporada en la AAA de los Cascabeles de Arizona y dominó dicho circuito. 1.69 de efectividad y 0.75 de whip en 5.1 entradas. Creo que acierta muy bien José Gregorio Castillo en aceptar ser bajado a ligas menores y no pedir su carta de libertad, entre otras cosas porque no dejó mala sensación de boca con los Mets de Nueva York. Sí creo que necesita corregir algunas cosas para mantenerse en el equipo grande y eso lo puede hacer en AAA. Además, si vuelve a mostrar lo que ya señaló en la AAA con los Cascabeles de Arizona, más temprano que tarde volverá a ser llamado al conjunto grande que dirige Carlos Mendoza. En el mismo tema de los Navegantes del Magallanes, ustedes nos preguntaban en los comentarios: háblanos sobre José Gómez, qué está haciendo el Portu, como lo conocen algunos, y que tuvo un papel importante el año pasado con Magallanes en la parte final de la ronda regular. José Gómez estaba en el circuito mexicano, él había estado en su momento con los Rieleros de Aguascalientes, pero ya está en la Liga Mayor con los Marineros de Carabobo, equipo que es su ficha en esta pelota veraniega, y lo hizo bastante bien. La verdad que sí, José Gómez con los Marineros de Carabobo, o mejor dicho, lo está haciendo bastante bien. Tiene apenas 12 encuentros disputados con 14 carreras anotadas, más de una anotada por encuentro para José Gómez, con 17 indiscutibles conectados, 8 carreras anotadas, un cuadrangular y 3 dobles para él. 321 su promedio al bate y 383 su OBP. Ha jugado principalmente en la segunda base, 4 encuentros allí, ha estado también en la tercera, ha jugado un par de encuentros en el outfield, de hecho abrió 2 encuentros en el jardín izquierdo y un encuentro en el jardín central, explorando también otras posiciones. José Gómez, un pelotero que fue de muchísima utilidad para el manager Eduardo Pérez en la 24-25 y que no nos queda duda de que también la tendrá en la contienda 25-26. Y cerramos el tema de los Navegantes del Magallanes hablándoles de Jorge Burgos, que fue reconocido como el mejor jugador de la semana en su liga, específicamente en la sucursal AA con los Guardianes de Cleveland. En los últimos 6 duelos, Jorge Burgos, escuchen bien y siéntense antes de escuchar estos números, batió 500 de promedio en los últimos 6 duelos, 1395 de OBP en esos últimos 6 choques, con 4 dobles, un triple, un jonrón, 9 impulsadas y 5 carreras anotadas. Es decir, de los 12 indiscutibles que conectó en esos 6 duelos, 6 fueron extra bases. A un extra base por duelo le fue la semana a Jorge Burgos. La necesitaba porque había estado en un periodo al principio del mes de junio bastante frío. Ahora pudo recuperar un poco de aire. De hecho, al iniciar esta temporada de ligas menores, nosotros hablamos bastante de Jorge Burgos porque tenía unos números increíbles en la AA de los Guardianes de Cleveland. Ahora mismo tiene promedio al bate de 2.34. Bajó muchísimo esa producción y para él era importante tener un repunte como el que consiguió finalizando el mes de junio. Tanto así que fue galardonado como el mejor jugador de la sucursal AA en la Liga del Este en la semana que fue del 24 de junio
al pasado 30 de junio. Lo que sí está claro, un pelotero de muchísimo nivel este barquisimetano, que se ha estado puliendo como inicialista y que quizás lo pudiésemos ver en un rol protagónico con los Navegantes del Magallanes en la siguiente contienda. Al igual que la excelente semana que vivió Jorge Burgos en la AA con los Guardianes de Cleveland, estuvo Jonathan Perlaza, pero en la AAA de los Padres de San Diego. Semana espectacular para la Perla. Perlaza en sus últimos 6 duelos dejó promedio al bate de 479, un OVP todavía mejor que el de Burgos de 593, 1450 de OPS. En esos 6 choques conectó 10 hits, de los cuales al menos 5 fueron extra bases, 3 dobles, un triple, un jonrón, 6 remolcadas y 11 carreras anotadas para Jonathan Perlaza, que en la última semana prácticamente promedió 2 anotadas por encuentro. Algo absolutamente ilógico, pero que consiguió Jonathan Perlaza, que en lo que va de temporada está casi en los 300 puntos en la sucursal AAA de averaje. No descartaría en lo absoluto que pueda tener su debut en las Grandes Ligas este mismo año Jonathan Perlaza con el equipo de los Padres de San Diego. Hablando también de picheo de las Águilas del Zulia, hay que conversar sobre José Dávila, un pitcher que el año pasado pudiésemos decir que era el as de la rotación de las Águilas del Zulia durante toda la temporada regular, porque abrió el primer encuentro de temporada en Maracaibo, además abrió el duelo de la Chinita. Suelen darse estos encuentros al pitcher más importante del equipo. Tiene 22 años de edad y junto a otros nombres como Edwin Jiménez, junto a otros nombres como César Perdomo y como el propio Andry Lara, yo creo que dan esa expectativa de que le puede ir bien al futuro del picheo de las Águilas del Zulia. No está siendo una temporada fácil en la sucursal clase A fuerte de los Cardenales de San Luis, pero en las últimas 3 aperturas ha mejorado bastante José Dávila. Tiene efectividad de 3.60 en esas últimas 3 salidas, con 15 entradas de labor, 15 ponches en esas 15 entradas, es decir, un ponche por episodio, y los rivales de averaje en contra en esas últimas 3 salidas le promedian 185. En lo que va de temporada, como les digo, ha sido un año complejo para él. 5.89 es su efectividad, su whip es alto de 1.53, pero bueno, él está por primera vez en su carrera en la sucursal clase A fuerte. Este nivel no ha sido fácil de adaptarse para él, pero ha mejorado en las últimas aperturas. Veremos si, y ojalá sea así, que San Luis no sea celoso con él y le permita continuar trabajando en el próximo circuito invernal para que mejore y no solo le vaya bien dentro de las menores de San Luis, sino que sea lo mejor para él como pelotero y por supuesto para las Águilas del Zulia, que pueden tener en José Dávila un abridor certero y presente temporada tras temporada de cara al futuro. Y por último, también dando de continuidad de las últimas noticias que le presentábamos de las Águilas del Zulia, vamos a hablar de Mario Sánchez, que pudimos conversar con él, nos confirmó ese estatus que habían dado en la prensa de Taiwán, es decir, no actuará más por el resto de la temporada con el equipo de los Elephant Brothers. Esa lesión en el hombro está muy difícil que se recupere antes de que termine la temporada regular de Taiwán, y como el equipo está en plena lucha por el liderato de la liga, han decidido darlo de baja del roster principal para que se recupere completamente y bueno, en tal caso reaparezca en el equipo filial o ya a partir de 2026. Desde Taiwán señalaban que esto pudiese acercarlo a lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol si Venezuela lo llama, y también de participar en el invierno. En este sentido sí quiso ser un poco más precavido Mario Sánchez y nos decía: por ahora no quiero pensar en el invierno, quiero que mi brazo se sane completa y absolutamente, y a partir de ahí ver qué quiere que haga mi organización, porque tengo un contrato con ellos que es de 2 temporadas, es hasta 2026, y lo que ellos me recomienden es lo que aceptaré, porque es importante estar en sintonía con la organización. Era más o menos las palabras que nos comentaba Mario Sánchez, que todavía quiere ser cauteloso con la posibilidad de lanzar en el invierno con las Águilas del Zulia, pero lo que sí está claro es que no continuarán esta temporada en Taiwán. Evidentemente que es un golpe para él, nunca queremos que los peloteros se lesionen, pero esto quizás a la larga, si se recupera completamente, que es lo que le deseamos a Mario Sánchez de todo corazón, puede representar una oportunidad de actuar con Águilas del Zulia, que al inicio de esta temporada en Taiwán estaba prácticamente descartada esa chance porque había firmado un contrato de 2 años y no le iban a dejar lanzar en condiciones habituales. Es decir, si hubiese estado completamente sano, era para descansar el invierno. Ahora que se pierde gran parte de la temporada, casi toda la campaña, porque únicamente realizó 4 aperturas, esa posibilidad aparece en el horizonte. Amigos, llegamos al final de este Noti LBBP y como siempre les recomendamos: activen la campana de notificaciones si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal que es absolutamente gratis, dejen un like
Si les gustó este contenido, todo ello es gratis y nos beneficia muchísimo para continuar creciendo dentro de esta plataforma. Es lo único que les pedimos a cambio para que este proyecto pueda continuar siendo valedero a lo largo del tiempo. A los que ya lo han hecho, se los agradecemos de todo corazón y como siempre, continúen con la mejor cobertura de la LVP, sean temporada, sean gran final, sean postemporada, sean temporada muerta. Ustedes todo lo disfrutan acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.